Hola, hola, buenos días, Dios los bendiga a todos en este día de gracia y bendición llamado martes 14 de enero, día de San Félix. Bendiciones a todos los que ese nombre llevan. Tenemos un padre Félix aquí en el puerto. Dios los bendiga a todos los que llevan ese nombre, Félix, o el derivado en femenino, Felicitas. Dios los bendiga a los que cumplen años, no tienen ese nombre, a los que tienen ese nombre, bendiciones a todos. Escuchamos este canto y nos disponemos en esta hora de la mañana a la vida de los santos. Bendiciones. Fátima apareciste,
En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San Félix significa hombre feliz. San Félix nació en Nola, pequeña ciudad de Italia, en el 20 kilómetros de Nápoles. Su hermano se dedicó a la profesión militar y en cambio nuestro santo prefirió ser soldado de Cristo y se hizo sacerdote. En el año 250 el emperador Decio decretó una terrible persecución contra la iglesia para tratar de destruirla. Ordenó que había de apresar y matar a antes que todos a los obispos y quemar los libros sagrados. El obispo de Nola, que era el anciano Maximino, huyó a las montañas antes de que lo llevaran preso. No huía por temor, sino por poder continuar sirviendo a su pueblo. En su reemplazo quedó encargado nuestro santo de gobernar a los cristianos de la ciudad. A Félix lo llevaron preso a una terrible cárcel donde él pisó. Estaba totalmente lleno de vidrios despedazados, clavados en el suelo. Así que no podía ni sentarse ni acostarse. Solo lo cuenta el poeta Prudencio, que añade un hecho más. El anciano obispo Maximino, abandonado en las montañas, que estaba muriendo de hambre y de frío, en una noche Félix oyó en su prisión que una voz le decía: por favor, vayan a socorrer a su obispo. Y en ese momento se le cayeron las cadenas de las manos y vio abrirse las puertas de la cárcel, y sin que los guardias lo notaran logró huir de los temerosa cárcel. Llegó a la montaña y encontró al obispo ya desmayado de hambre y de frío. No tenía con qué darle de comer, pero misteriosamente apareció allí cerca un hermoso racimo de uvas y con ella logró que el obispo recobrara las fuerzas. Félix lo llevó a casa de una anciana muy creyente y allí fue cuidado el buen anciano. La vida de San Félix fue escrita por San Paulino de Nola, un senador romano que fue a vivir a esa ciudad y allí obtuvo maravillosos milagros de este santo. Los siguientes 6 meses de su fuga de la cárcel lo pasó Félix escondido en un pozo seco. Entre 2 casas en ruina, una anciana le llevaba alimentos y él rezaba y meditaba y hacía penitencia. Y a la muerte del emperador Decio volvió otra vez a Félix a la ciudad con gran alegría de todos. Como el perseguidor lo había quitado sus campos y todos sus bienes, la gente le aconsejaba que le pusiera pleito al gobierno, como no había hecho muchos otros que recuperaban sus bienes y sus bienes perdidos. Él respondió: no quiero reclamar lo que gloriosamente perdí por amor a Cristo. En medio de la pobreza estaba más seguro de ser buen seguidor de Cristo y se quedó sin bienes materiales. Como estaba totalmente pobre, tomó en arriendo 3 fénegas de tierra y las cultivó con sus propias manos, y lo que de allí se cosechaba era para sus gastos personales, para ayudar a los necesitados. Todos los regalos que le daban los pasaba enseguida a los pobres. Si tenía 2 vestidos, la gente estaba segura de que regalaría el mejor a un pobre y él se quedaría con el más desgastado. Muchas veces cambió sus vestidos nuevos que llevaba con el vestido andrajoso de un mendigo, y en el año 260 un nuevo perseguidor llamado Valeriano empezó a poner preso a los cristianos y a quitarles todos sus bienes. Los soldados llegaron a Nola a buscar a Félix y se encontraron con él, y como no lo reconocieron preguntaron sobre si por ahí se encontraba Félix de Nola, y él respondió: aquí estaba hace un momento. Si se apresuran a buscarlo, lo van a encontrar adelante.
Y mientras ellos se alejaban, él se escondía metiéndose sobre las grietas de la pared en un edificio casi destruido. Los militares supieron enseguida que el que les había estado hablando era nada menos que Félix, que ellos venían a buscar y corriendo a apresarlo, pero al llegar a la grieta por donde él había entrado, encontraron que misteriosamente arañas le habían tejido allí en la grieta unas telarañas y se dijeron: por aquí no pudo haber entrado, porque miren que hay telarañas, el cual significa que aquí hace mucho tiempo que no pasa nadie. El emperador Valeriano, el perseguidor, perdió una batalla y quedó prisionero de los enemigos, y a su hijo acabó con la persecución. Entonces Félix volvió a la ciudad, lo quisieron elegir obispo, pero él, por humilde, no aceptó y pidió que fuera elegido otro más venerable, y siguió como simple sacerdote evangelizando y ayudando a todos. Dicen que murió el 14 de enero, siendo ya muy anciano, y desde entonces empezó a obrarse tantos milagros en su sepulcro que cada año, el día del aniversario de su entierro, llegaban miles y miles de peregrinos de muchas partes del mundo a encontrarse con su intercesión. En Roma le edificaron una basílica y el Papa San Damaso le compuso un epitafio en versos para pedir su ayuda en los tiempos de graves apuros. San Agustín cuenta que cuando alguien le inventaba a un otro una grave calumnia, diciendo mentiras contra él, lo llevaba ante el sepulcro de San Félix, y el que había inventado lo que no era cierto se atrevía a volver a decir allí con juramento, algo grave le sucedía. San Gregorio de Tours narra que en el sepulcro de San Félix se obraban milagros tan grandes que aparecían inventos o mentiras. Los campesinos no tenían mucha fe para que librara de pestes a los ganados. San Paulino de Lona dice que él mismo fue testigo de muchos milagros obtenidos al rezar a San Félix, y que él concedió socorros inmediatos en momentos de tan grandes peligros. San Paulino se hizo un bellísimo templo a San Félix en el sitio donde fue sepultado, y cada año de su fiesta ponían un hermoso sermón en honor de este simpático santo. Hay otros 64 santos que llevan el nombre de Félix. Señor Dios, Rey omnipotente, tú que le permites que tu mártir San Félix consiguiera favores tan maravillosos para sí y para sus devotos, haz que nuestra fe sea también tan grande que consigamos maravillosas intervenciones tuyas en favor nuestro y en favor de los que necesitan la ayuda de nuestras oraciones. Amén. San Félix y San Paulino de Nola, intercede por nosotros. Aquí tenemos esta imagen. Se ve nubloso la transmisión porque el puntito de la, ¿cómo se llama?, de la lente de la cámara está con la goma de la protección ya encima, y bueno, pues tengo que cambiársela algún día. Vamos al Evangelio del día, hoy martes, que el Señor nos da el Evangelio de San Marcos. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo llegó Jesús a Cafarnaúm, y el sábado siguiente fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, porque pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar:
¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? Has venido a acabar con nosotros. Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó, cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué tenemos hoy en el Evangelio de San Marcos? Que el Señor nos regala. Jesús llegó a Cafarnaúm y como era su costumbre el sábado, se fue a la sinagoga para enseñar. Aquí está la grande iluminación, la enseñanza. Cuando tú y yo recorremos a tener ese espíritu de aprendizaje para después transmitir ideas más claras, entonces comienza una enseñanza donde el Espíritu de Dios fluye para ti y para los demás. Ahí estaba Jesús enseñando, donde fluía ese espíritu, donde él en el convite de su oración, donde él en el encuentro dedicado a contemplar a Dios, se dedicaba a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras porque llenan, de sus palabras porque encaminan, de sus palabras porque alientan. Y enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas que repiten una reflexión y siguen repitiendo la misma reflexión y siguen repitiendo la misma reflexión, la misma cita bíblica. ¿Cuántos de nosotros los sacerdotes tenemos modismos, tenemos muletas, tenemos una repetición de una frase, como algunos que dicen verdad, 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 verdad? Entonces vamos nosotros mirándonos que no hemos meditado, no hemos reflexionado, no hemos leído para poder tener una enseñanza clara. Cuando el hermano lee, contempla, medita, el Señor fluye en sus labios la grande enseñanza. Entonces Jesús está enseñando en ese lugar de Cafarnaúm, en ese lugar, en la sinagoga, sigue ese proceso de enseñanza. Y entonces dentro de esa sinagoga había un hombre que tenía un espíritu inmundo. Sí, se puede meter a la sinagoga, esos espíritus inmundos se pueden meter, de tal manera que cuando estás tú en la celebración, cuando estás tú en la oración, pues te invaden pensamientos distractores, te invaden pensamientos perturbadores, te invaden pensamientos que te van quitando la gracia de contemplar a quién estás celebrando enfrente. Pues esos son los espíritus inmundos que todavía siguen interviniendo cuando tú estás dentro del templo, dentro de la gracia de la casa de Dios. Y vuelvo a repetirte, a mí me acompaña a veces una situación muy difícil de querer reflexionar cuando estoy escuchando la palabra de Dios, cuando están escuchándose la primera lectura y el salmo y escuchándola para poder imaginar en fe lo que está leyendo la hermana, el hermano. Y cuando esto sucede, que estamos en ese espíritu de disposición, viene el espíritu inmundo, viene el espíritu chocarrero y distractor para poder perturbarte. Y bueno, pues eso nos pasa a todos. No creo que sea yo el único que tenga esa situación, sino que el espíritu inmundo te asedia. Anoche que estaba yo reflexionando esta parte de la palabra de Dios, entonces aquel espíritu gritó, ¿qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? Porque es el espíritu chocarrero, el espíritu que perturba, el espíritu que te distrae, el espíritu que
que te ajusta a las tentaciones para poder tener ese proceso distractor. Entonces anoche que yo estaba haciendo mi oración, recordando el texto bíblico, le dije, Señor, que le dijera a todos los espíritus que muchas veces me crean el compromiso que tengo mañana, que tengo en la tarde, el compromiso con un espíritu de apuro. Es decir, tienes al rato que tienes celebración, al rato tienes confesiones, al rato tienes esta situación, pero ¿por qué la prisa? ¿Por qué tienes prisa en lo que ya tiene un horario? Ok, va a ser al rato y al rato será. Entonces ese también es el espíritu chocarrero que te está incitando a perder ese momento agradable de la oración que has planeado en este momento. Y por eso Jesús le dijo, cállate y sal de él. Entonces anoche lo ejercité, cállate. Aquella prisa de mañana es martes, mañana toca Kairos, hoy toca Kairos, tienes que ir a los ejercicios espirituales, tienes que preparar material, es quincena, ya estamos hoy a 14, es quincena, tienes que pagarle a estos compadres. Entonces, un apuro que te crea en el pensamiento, distrayendo el momento de tu oración. Entonces yo le dije a ese espíritu que me apura, ese espíritu que me acelera y me quiere quitar la paz a ciertas horas de la noche cuando ya voy a dormir. Y me pongo a pensar, mañana es martes, 14, tengo que pagar, tienes que hacer esto y esto y esto. Y entonces, cállate y sal de aquí. Sin lugar a dudas, cuando el Señor me permitió a ejercitar esa voz que Él creó en la sinagoga, esa voz que Él dijo, inmediatamente sentí algo que salió de aquí, como que algo de aquí, así como que ¿cómo se llama? Me tocaron y como que algo salió. Y digas tú, pero pues, ¿qué te puede acompañar a ti? Ser sacerdote, pero no, también nos asedia. Entonces tener esa situación de mirar cuántas veces tú estás haciendo algo que le agrada a Dios, tu oración, leer, meditar, planear, y de repente hay muchos ruidos dentro de ti. Dile, cállate y sal de mí. Cuando tú te comienzas a enfrentar a esos espíritus inmundos que muchas veces están impidiendo las obras gratas que estás haciendo en el nombre de Jesús, entonces tú ya empiezas a enfrentarte a más. Aquel espíritu inmundo sacudiendo al hombre con violencia, conmigo no se sacudió, pero mira, sentí así como que me tocaron. Y bueno, pues tú tienes que saber que la obra del Señor es efectiva y es real. Y entonces, sacudiendo al hombre, dio alaridos y salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que hasta los espíritus inmundos le obedecen? Hermoso sentido. La palabra es real. Ejercítalo. Cuantas veces tengas esa aceleración de tus compromisos, de tus deberes, que te quita la paz y te precipita y te altera. Oye, pero si tengo compromisos a las 12, pues a las 12 es. Ahorita apenas son las 9. ¿Son las qué? A ver, tú despierta. Sí, son las 9. Entonces, ¿por qué tienes tanta prisa? Sí, tienes compromisos a las 12. Entonces, ¿por qué tienes un acelere? Cuando esto sucede, nosotros debemos estar vigilantes a la obra de Dios. Y yo te pido que inmediatamente identifiques cuando es una situación de espíritu que te quiere quitar la paz. Hoy, en este día de gracia y bendición que estamos en el tiempo ordinario, Dios te bendiga. Bendiciones en este día martes, día de San Félix, que Dios los colme de gracia y bendición en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Feliz martes para todos. Ahora ya estoy aquí en la casa de la iglesia, tenemos los ejercicios espirituales y desde la diócesis de Veracruz, casa de la iglesia, diócesis Puerto de Veracruz. Bendiciones a todos.
Feliz martes, felices fríos.